¿Qué es lo que ha tuiteado? Pongo a mi cargo a disposición al señor presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, agradeciendo a mi país y cumpliendo con mi deber a la patria. No usen pretextos contra la democracia, excelentísimo presidente Pedro Castillo Terrones. Bueno, esto es una historia que en realidad no comenzó hoy, comenzó por lo menos el fin de semana, ¿no? Con el viernes, con el pase al retiro de los jefes, pues, los comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea, cuando ya se había desatado toda una serie de versiones muy inquietantes, tomando en cuenta que estas dos autoridades habían sido designadas por el propio presidente de la República tan solo hace 3 meses atrás. Hoy por la mañana, el exministro de Defensa, expresidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, declaró en RPP que, en fin, una serie de agravantes, ¿no?, que realmente vale la pena desarrollar. Y también, por supuesto, hemos visto ya el discurso del propio jefe saliente de la FAP, que fue muy severo frente al propio ministro Walter Ayala sobre las presiones que había recibido. Y lo que dice, pues, el militar además es que su retiro ha sido injustificado. Y por supuesto, el propio ex comandante general del Ejército, el general Vizcarra, ha declarado también a la prensa puntualizando sobre cuáles fueron esas presiones. Estamos precisamente con el general Martos, a quien es un gusto recibir en nuestros estudios después de un tiempo. ¿Cómo está usted? Enrique, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A ver, lo primero es, uno revisando la Constitución, ¿qué encuentra? Encuentra creo que 3 puntos claves que tienen que ver con Fuerzas Armadas y la relación con el poder político. Uno es que estas son no deliberantes. Las Fuerzas Armadas son no deliberantes y es una lección que claramente se ha aprendido desde la caída del gobierno de Alberto Fujimori. Ya sabemos lo que pasó y por supuesto los miembros de las Fuerzas Armadas lo saben también. Luego, que el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía y que el proceso de ascensos básicamente se coordina o se consulta con el presidente de la República sobre la propuesta de los propios institutos, ¿no? Hay unos comités, efectivamente, que evalúan el tema de los ascensos. Aquí primero lo que se ha visto, antes de hablar del otro punto que usted ha tocado, que es muy preocupante, primero lo que se ve es una serie de influencias externas, inapropiadas. El secretario general ¿no?, de Palacio. A ver, ¿en qué momento el presidente podía conversar con los mandos de las Fuerzas Armadas sobre este proceso de ascensos? ¿Qué cosa es lo apropiado y lo inapropiado en este caso? Bueno, el proceso de ascenso es un proceso que dura todo el año. Empieza en enero, preparando los currículos, los legajos de los postulantes, viendo sus notas y haciendo un cuadro de mérito. Ya en las fechas programadas, de acuerdo a la reglamentación interna de cada instituto y de acuerdo a la ley de situación militar, en octubre se hace una calificación, por decirle a los coroneles que son postulantes a generales de brigada, todos los generales de brigada los califican. Y también es una nota que pasa a formar parte del cuadro de mérito. Con ese cuadro de mérito hay comités de selección que recomiendan a la Junta de Generales de División cuáles son los más aptos en base a su trayectoria, a todos sus años de carrera, no es al año que se presentan, a los 37 años, 40 años de carrera que se están presentando a un ascenso. En base a esos méritos, los generales de división votan. O sea, hay un consenso para decir, este señor tiene los méritos. A ver, votos, y la mayoría acepta y es ascendido. Esa propuesta de ascensos es llevada al ministro de Defensa. ¿Cuál es la función del ministro de Defensa? Porque el ministro de Defensa no es un mes parte. No es claro, por supuesto. La función del ministro de Defensa es verificar que los que están siendo propuestos para el grado inmediato superior cumplan con todos los requisitos que dice la norma y la ley, y que el comandante general le sustente si hay alguno que se ha movido en el cuadro 1 o 2 puestos, por qué se está moviendo. ¿Y por qué este y por qué sí no? Eso fue lo que usted hizo como ministro, claro. Por ejemplo. Usted venía de ser militar, pero luego ministro de Defensa, y tiene, digamos, una serie de asesores con los cuales se puede hacer el cruce de si esta decisión es la adecuada. Una vez que recibe el ministro de Defensa, lo lleva al presidente y le explica, señor presidente, estos son los candidatos, y si el presidente necesitara saber algún detalle más específico, lo puede llamar al comandante general a través del ministro de Defensa, y van con el ministro de Defensa a explicarle por qué sí y por qué no. Esa es la función, pero nunca el presidente le puede decir, oiga señor, asciéndame a este y a este no. Esa potestad no es. Eso no pasa. Eso no pasa. Eso no pasa. Y si pasara, el comandante general está en la obligación moral de respetar la propuesta institucional
siempre y cuando estén actuando correctamente como corresponde. ¿No? Ahora, hay una injerencia política en este tema y indudablemente es preocupante. ¿Por qué? Porque hemos tenido la experiencia con Vladimiro Montesinos. ¿Qué hacía Vladimiro Montesinos? Pasaba al retiro por renovación aquellos oficiales que podían hacer respetar a las decisiones institucionales. Lo pasaba al retiro. Y colocaba en lugar de ellos a gente que era fácilmente manejable. Claro. ¿Y cómo lo hacía? Gente normalmente que no tenía las capacidades para ascender y no estaba bien en el cuadro de mérito, pues lo ascendía. Y por supuesto, le está debiendo el favor de su ascenso. O gente que iba a pasar al retiro, no lo pasaba y por supuesto no está pasando al retiro y le debe el favor. ¿Cuándo le va a cobrar ese favor? Cuando tenga que apoyar alguna acción política de gobierno que está de turno en ese momento. El segundo punto que usted señaló ahora y que ha sido en realidad confirmado por la prensa, ¿no? O sea, con el registro de visitas, ¿no?, a Palacio de Gobierno que fueron recibidos, son 48 oficiales de los 3 institutos, me parece, que han sido recibidos entre la publicación de la lista, ¿no?, que se dio a conocer y ya su promulgación, ¿no?, en ese periodo, en ese lapso. Y lo que se señala es que no solamente los recibe el jefe de la Casa Militar, sino que sale en un momento el propio presidente. El presidente debería, en todo caso, desmentir esta información, ¿no?, o explicarla, o dar explicaciones, y hay una especie de pedido de lealtad. Esto tampoco ocurre, ¿verdad? A ver, o sea, ¿cómo es esa...? Hay algunos oficiales generales que han ascendido al grado inmediato superior y que me conocen, pues trabajo con ellos, y se me han acercado y me han dado su preocupación porque ya la institución de ninguna manera quiere involucrarse en una aventura política, ¿no? Ningún presidente, que yo sepa, ha hecho que los oficiales que están por ascender, porque en ese momento todavía no estaba publicado, sean llamados a Palacio, donde les pasen lista, uno por uno, y sea el presidente, le dé unas palabras y les pida su lealtad, ¿no? Lo que el presidente tiene que entender, a lo mejor por desconocimiento y por mal asesoramiento intencionalmente maligno, no sabe que la lealtad de las Fuerzas Armadas es a la nación y a sus roles constitucionales que tienen como Fuerzas Armadas. No, la lealtad no es al presidente de turno, no es al gobierno de turno para cumplir políticas de gobierno. Él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y tiene el mandato sobre las Fuerzas Armadas, pero dentro de los roles constitucionales que cumplen las Fuerzas Armadas. Tan es así que, volteando la tortilla, recordará usted, hace poquito nomás había voces, incluso de militares retirados, ¿no?, de ex altos mandos, que prácticamente le demandaron en un momento a las Fuerzas Armadas en actividad algún tipo de reacción frente a lo que ellos consideraban una suerte de fraude electoral. Y la respuesta, precisamente, no fue una respuesta explícita, pero lo que se dijo en ese momento es, oye, claro, es muy cómodo hacerlo desde el retiro, ¿no?, pero a mí como oficial en actividad, si yo de alguna manera intervengo en algo que es de exclusiva responsabilidad de los órganos electorales que ya habían, digamos, sancionado la elección, yo voy a terminar preso, ¿no? Entonces, es de un lado y del otro, ¿no? Porque ahora estamos viendo lo de Castillo, pero efectivamente aquí pues las elecciones dieron como ganador a Castillo precisamente respetando la no deliberancia estricta de las Fuerzas Armadas. Por eso preocupa especialmente lo que usted señala. Esa es mi preocupación. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes y no deben ser involucradas en política, por ninguno de los lados, porque ya tenemos experiencia, hay generales inclusive que ahora están en la cárcel por esta aventura política que tuvieron con Vladimiro Montesinos, claro, y con Fujimori, ¿no? Y por lo tanto, el presidente y el ministro de Defensa tienen que hacer respetar la institucionalidad y la no injerencia política en los institutos armados. Ahora, lo que tiene que tener claro el señor presidente de la República es que el cargo de comandante general del Ejército no es un cargo político como es el ministro de Defensa. Yo lo coloco al ministro de Defensa para que ejecute mis políticas de gobierno y lo puedo cambiar si no las cumple, pero el comandante general del Ejército no es cargo político, es un cargo institucional.
porque está cumpliendo roles institucionales y objetivos institucionales que nada tienen que ver con las políticas o objetivos de gobierno, salvo que el gobierno dé un objetivo en bien de la población en caso de un desastre, etcétera, donde puede participar la Fuerza Armada tranquilamente porque está dentro de su rol constitucional. Entonces, no, moralmente, no tiene el derecho de estar cambiando al comandante general cuando se le dé la gana. En este caso, por un aparente desacuerdo por supuesto, con respecto al proceso de ascenso. Lo normal es que un comandante general gestione 2 años y un tercer año de acuerdo a la ley, y un tercer año si lo pide el presidente de la República. Es cierto que en la ley dice hasta 2 años. Eso significa que el presidente tiene la potestad de removerlo si es que se da el caso. Pero que se dé el caso de forma justificada. Puede ser que un comandante general no esté cumpliendo sus objetivos institucionales por deficiencia en la gestión o porque comete una falta grave, ¿no? Ahora, esto nos vuelve a un punto del debate que se está, digamos, ventilando diariamente prácticamente. Ok, vamos a esperar, ¿no?, una respuesta del presidente. Es probable que haya desconocimiento, pero ¿qué pasa con el ministro de Defensa? O sea, es decir, el ministro de Defensa se supone que también es el asesor del presidente en estas materias y por lo tanto tiene que estar por lo menos familiarizado, o digo yo, al menos asesorarse correctamente, ¿no?, para no atravesar por esto. Ya, evidentemente, el ministro de Defensa está con un pie fuera, ¿no? Bueno, el ministro de Defensa, con estos hechos, ha perdido toda credibilidad ante la Fuerza Armada y ante la población, ¿no? Y cuando uno pierde credibilidad, dignamente uno tiene que dar un paso al costado. Es lo que corresponde. Y eso supongo que es lo que debe corresponder. Pero va más allá. Yo le hago una invocación al señor presidente de la República, que en un Estado de democracia no involucre a las Fuerzas Armadas en actos políticos. Es más, que no haya intención en su cabeza de empezar un control de las Fuerzas Armadas haciendo favores en ascensos o pases al retiro, para después pedir el favor apoyándolo en alguna decisión o acción que tome. Eso ya lo hemos tenido antes, ha sido un desastre para la Fuerza Armada y ha sido un desastre para el país. Nos tenemos que manejar en los canales de la democracia y sobre todo brindando confianza, certidumbre y claridad al país. Si no lo hace así, lo único que nos está haciendo es llevar al país a una crisis de una incertidumbre día a día que se agrava cada vez más. ¿Qué debería pasar ahora con el Ministerio de Defensa? Es decir, si es que el señor Ayala efectivamente ya es relevado, ¿cuál debería ser el perfil del ministro de Defensa? Mire, aparte de cumplir con sus funciones de gestión en el Ministerio de Defensa, una de las responsabilidades importantes del ministro de Defensa es evitar que las Fuerzas Armadas sean manipuladas políticamente. Esa es una función. Y si tiene dignidad y honor, cuando no lo fuera así, poner su carta a disposición. A Dios gracias, cuando he tenido la oportunidad de ser ministro de Defensa, el expresidente Vizcarra respetó siempre escrupulosamente las propuestas institucionales. Siempre. Lo único que me pedía era que verifique que estén de acuerdo a las normas. Y cuando lo llevaba, nunca me ponía un pero, firmaba. No se movieron, no hubo resultados, digamos. En absoluto. Ni en los pases de retiro, ni en los ascensos a otros cargos, ¿no? Ahora, acá cuando se dio, por ejemplo, el relevo en la Marina, entró, me parece, el número 4. Hay versiones que dicen que por eso tampoco ha sido el relevado, porque ya habías, digamos, saltado, lo cual también es potestad en todo caso, ¿no?, del presidente, pero en el escalafón también es un problema irlo alterando, ¿verdad? Claro. El presidente tiene ciertas potestades, ¿no?, de relevar a los comandantes generales escogiendo entre los 3 más antiguos, pero una de las responsabilidades morales del presidente es hacer estos cambios mirando también el desarrollo institucional y no detrás de intereses políticos. Eso es lo que tiene que hacer el presidente. Esa es su responsabilidad moral como presidente de la República. Esta situación, vamos a ir a una pausa, general Martos, pero esta situación fue precedida por otro episodio controversial, que fue esta famosa resolución, aparentemente constitucional, pero muy controversial, sobre la posibilidad de que la Fuerza Armada apoye a la policía en tareas de seguridad ciudadana durante un mes para Lima y Callao. Esto claramente no llevaba la firma de la primera ministra y pareciera que hay también allí una controversia. ¿Qué puede hacer la Fuerza Armada en una tarea que le compete a la policía? Vamos a ir a una pausa y regresamos con esa pregunta.
Ex ministro de Defensa, ex PCM general Walter Martos. ¿Qué puede hacer la Fuerza Armada para apoyar a la policía en labores de seguridad ciudadana? ¿Puede hacer algo, es decir? Esa resolución que han sacado del apoyo a la Fuerza Armada a la lucha contra la delincuencia que ejerce la Policía Nacional es una medida, desde mi punto de vista, más populista que efectiva, ¿no? La Fuerza Armada tiene una estructura, una organización, una formación y un equipamiento totalmente diferente al que cumple la Fuerza Armada. La capacitación, el entrenamiento totalmente diferente al que cumple la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia. El militar no puede detener, no tiene el marco legal para detener. Está equipado con armas de guerra, que indudablemente si hacen uso van a matar. No están equipados con equipamiento como para amedrentar, etcétera, etcétera. Lo que se tiene que hacer es, claro, este es un problema estructural. Cuando estaba en la presidencia del Consejo de Ministros estábamos haciendo un planeamiento, pero es un problema estructural que involucra a varios sectores, ¿no? Involucra al Ministerio del Interior, involucra a la Fiscalía, al Poder Judicial, al INPE y todo un ciclo que tenía que conversarse y ver la manera de solucionar este tema, aparte de la prevención, ¿no? Para ver también la parte de la contención. Pero el involucrar a la Fuerza Armada no soluciona, ya lo hemos estudiado de diferentes maneras, no soluciona absolutamente nada. Lo que se tiene que hacer es potenciar a la policía, equiparla mejor, darle mayor gente. Ahora, la Fuerza Armada, de acuerdo a la ley, sí puede participar en apoyo a la policía, indudablemente relevándolo del control y la seguridad de ciertos objetivos estratégicos, para que ellos tengan mayores efectivos y se dediquen exactamente a lo que corresponde. Más nada. El hecho de que salga la Fuerza Armada a patrullar, eso no tiene nada de efectivo, porque están armados con armas de guerra y no tienen la capacitación, ni el equipamiento, ni el entrenamiento para actuar contra puede haber, delincuentes, sí, ¿no? y efectivamente hay experiencias internacionales de, como usted señala, mover un poco cierta cantidad de efectivos militares para ciertas labores, efectivamente, de defensa, de perímetros estratégicos, etcétera, que de repente hay un buen número de policías ocupados en esa... Nosotros hicimos un estudio para relevar, por ejemplo, a la Policía Nacional del cuidado en las fronteras. Ajá. ¿No? Pero al hacer el estudio nos dimos cuenta que no eran grandes efectivos, no era muy significativo. o sea, no sumaba mucho pues a lo que era la policía, ¿no? O relevándolo en la seguridad de lugares estratégicos, pero tampoco sumaba una cantidad adecuada como para que... Este tiene que ser una reorganización y un liderazgo en la policía mucho más eficiente y mire, yo he comprobado que tenemos en nuestra policía grandes profesionales y muy comprometidos y muy conocedores de este tema, que teniendo el apoyo y el liderazgo adecuado pueden ser muy efectivos, y hacia ahí tiene que ir el esfuerzo, no involucrando a la Fuerza Armada, ¿no? Ahora, ¿cómo ve a Mirta Vázquez frente a la PCM? Usted que ha sido militar, ha estado con el Ministerio de Defensa y finalmente ocupó pues la PCM en momentos sumamente complejos también para el país. ¿Cómo ve a la primera ministra? Bueno, todavía no puedo dar una opinión porque recién está empezando en el cargo. Lo que sí le puedo dar es mis mejores augurios y deseos de éxitos, porque el éxito de ella va a ser muy importante para el país, porque ella puede ser un factor muy importante de equilibrar entre este desconcierto político que tenemos, que a veces el señor presidente dice una cosa y se va a un meeting y dice otra cosa, y eso al dólar, por ejemplo, ya lo tenemos que baja, que sube, que vuelve a subir. Cada vez que se va el presidente dice, cada vez que yo vengo dicen que va a subir el dólar. Es cierto, porque cada vez que se va y dice que la asamblea constituyente y que las empresas, que se va a renegociar y todo, el dólar comienza a subir. Entonces ahí tiene un papel muy importante ella de poner un equilibrio en el gobierno y darle una mayor estabilidad, una mayor coordinación con los ministros. Indudablemente a mí me apena muchísimo que se estén escogiendo en los cargos de ministros a personas más por favores políticos o allegados al gobierno que por la calidad profesional y por la experiencia que tengan, porque tiene que ser un equipo humano que tenga experiencia, que tenga capacidad de gestión, porque estamos hablando de la gestión del país, no estamos hablando de la gestión de un partido ni de un... No estamos hablando de un nicho, no estamos hablando de algo estamos sectorial, hablando no de estamos todo hablando el de país. intereses particulares, de un gremio. No, y tendríamos que buscar a los mejores
profesionales calificados. El país hay buenísimos profesionales en experiencias, técnicos, políticos, que pueden ocupar esos cargos y nos pueden llevar a un buen rumbo. Para terminar, mencionaba usted hace algunos minutos al expresidente Vizcarra. El expresidente Vizcarra ha anunciado su nuevo partido político, pero por supuesto tuvo no solamente más que por la vacancia, pues después ha tenido una serie de problemas. ¿Cómo observa usted el futuro político de Vizcarra? Bueno, le deseo los mejores augurios. Yo ya no he conversado después que salió la presidencia del Consejo de Ministros con él, pero yo le deseo los mejores augurios, ¿no? Que aclare los problemas que tiene en la Fiscalía y una vez que los aclare, que dé lo mejor para nuestro país. La verdad, yo le digo con toda sinceridad, para mí, por lo menos, fue un buen presidente. Era muy inteligente, tomaba las decisiones, tenía la valentía de tomar a veces decisiones difíciles y tenía una intuición política muy acertada para tomar algunas decisiones. Pero bueno, veremos más adelante qué sucede. Nosotros le deseamos lo mejor a todos los líderes políticos porque del éxito que tienen ellos es el éxito de nuestro país. Y en este caso lo necesitamos con el gobierno actual. Gracias, Walter Martos, por estar con nosotros. Enrique, muchísimas gracias a usted. Un gusto saludarlo.